El problema del VAR no es el VAR. El problema del VAR es quien aplica el VAR. Porque al final uno puede tener una herramienta muy buena, pero si al final utiliza esa herramienta para castigar de mala manera por falta de capacitación en las cosas, la herramienta al ser mal usada pues termina afectando más de lo que termina arreglando. Y es que si uno revisa otros deportes, por ejemplo el propio tenis con el ojo de halcón, o el propio básquetbol con la repetición instantánea, o el propio fútbol americano con el hecho de que el árbitro cada vez que hace una falta, pues digamos, pueda informar a todo el estadio de lo que se está cobrando o en general al público. Uno podría decir que en esos casos también la herramienta no es mala, sino que hay una mejor, no es que sea excelente, sino que hay una mejor aplicación, porque hay una mejor capacitación para aplicar dicha herramienta. Mientras que en el fútbol, el ojo de halcón se utiliza en algunas veces, en algunas otras no. ¿Sí? El ojo de halcón refiriéndose al sensor pues, que identifica si hay gol o no. La repetición instantánea, que sería lo que es el VAR, se aplica según el criterio y el uso que se le decida dar por parte de los árbitros que están dirigiendo el dicho partido. Porque tal como pueden llegar a cobrar un penal en una área, puede que en la otra, donde ocurre la misma jugada, exactamente no la cobren. Porque es a criterio de cada uno. ¿Sí? No es una tecnología en la cual te diga algo exacto. Porque es que el fútbol no es exacto. Si en tenis el ojo de halcón te muestra cuando una pelota cae en la línea o cae fuera de la línea, y no depende del árbitro decir, no, es que cayó en la línea porque el viento. No, si cayó en la línea, el fútbol no es así. El fútbol no es así porque el fútbol, un empujón puede tumbar a alguien, un empujón puede correr a alguien, o un empujón puede hacer tropezar a esa persona con otra que al final termina. O sea, varía mucho más porque el fútbol, a diferencia de otros deportes, no es tan exacto. ¿Sí? En el baloncesto, una falta, sea donde sea, es falta. Mientras que en fútbol, la misma falta que ocurre en la mitad de la cancha puede que dentro del área no la cobren. Sí, porque así es el deporte, así es el fútbol. Y la idea del VAR era dar justicia, pues lo que se metió a los medios era dar justicia y eliminar las injusticias que ocurrieran durante los partidos para que fuese un juego más justo, fuese un juego más ecuánime para todos y que no hubiera problemas. Pero está pasando todo lo contrario. Está pasando que cada día con el VAR se le quita la responsabilidad a los jueces y cae la responsabilidad en el VAR, pero al final terminan habiendo la misma cantidad de problemas o más por la incomprensión de cómo se actúa dentro del VAR. O sea que lo que vino para supuestamente salvar o ayudar al fútbol lo termina perjudicando porque le quita la responsabilidad a un actor que es el árbitro, pero no elimina el error, sino que lo agrava incluso más. Porque no porque la tecnología sea mala, sino por la mala implementación y capacitación en la misma. Entonces, porque si nos ponemos a ver, en Europa hay casos en los que el VAR actúa bien y muy pocos de los que actúa mal, pero en América son contadas con las manos las veces en las que el VAR actúa bien y contadas con 10.000 manos las veces con las que el VAR actúa mal. Sí, nomás lo que pasó hace unos pocos días con Fluminense y Cerro Porteño, que van, cobran un fuera de juego, se enfocan en tirar la línea del fuera de juego, cobra fuera de juego y no se dan cuenta de que un jugador contrario estaba habilitando a todos, pero no lo habilitaba por 1 centímetro, o sea, lo habilitaba por casi 3 metros. Porque no lo vieron, es que no lo vieron. Y entonces eso se presta para que haya unos cuestionamientos, digámoslo así, unos cuestionamientos de a quién está ayudando el VAR. ¿Sí? Porque también está el mal accionar soportado por la especulación de no, es que están favoreciendo a esto, están favoreciendo a los otros, están favoreciendo porque mira que cobraron tal y tal vez y eso fue en tal territorio, mientras que en otros territorios con tal y tal vez donde debieron haber cobrado no lo cobraron. Entonces se presta para que el error, por una mala implementación, sea sujeto a una duda al final implantada por la corrupción o la posible corrupción existente dentro del terreno. ¿Sí? Porque al final, antes, ¿cuál era el problema? Que si un árbitro estaba comprado, pues de alguna manera podría investigarse, podría de uno darse cuenta
Y más allá de que en el partido no se pudiera cambiar porque pues no había la posibilidad de parar el juego, escuchar a los árbitros que estaban arriba dando la orden y rectificar, pues digamos, ese partido se veía afectado y después los aficionados o los propios clubes demandaban y de alguna manera se solucionaba. Mientras que en el VAR, como es controlado por los entes externos a los clubes, a priori, pues no hay esa posibilidad, al menos de inmediata, de cambiar algo. Mientras, y ahí es otra cosa, mientras los de la FIFA quieren sacan una, sacan una regla, los nuevos reglamentos del fútbol, porque nosotros queremos salvar este deporte y queremos hacer que el fútbol siga siendo el deporte más visto en el mundo y sacan unos reglamentos, que si los partidos de 30 minutos cada tiempo, que si cambios ilimitados, que si partido de visitante, partido local, pues, el fútbol es sencillo, el fútbol es simple, el fútbol ya está, no hay que reinventar la rueda, ¿sí? No hay que reinventar, el fútbol es sencillo. La gente se enamoró, el fútbol se hizo popular en todo el mundo porque era el deporte que más reflejaba las imperfecciones humanas o que más reflejaba la pillería humana, ¿sí? Porque al final lo que hacía viral, lo que hacía popular al fútbol era que a veces, por el ingenio de un jugador, podía salirse con cosas dentro de la cancha que estaban dentro de lo legal. Si no es que el jugador iba a llegar, iba a hacer trampa breve, sino que por fallos humanos, como debe ocurrir, podía salirse de una u otra cosa. Por ejemplo, Ronaldinho, recuerdo que hay una ocasión en la que, pues, digamos, va a cobrar el arquero y Ronaldinho se queda al lado del arquero y le quita el balón y mete gol. ¿Sí? O sea, son eso que uno podría decir, bueno, no estuvo bien hecho, pero al final está dentro del reglamento y el arquero tuvo que estar más pendiente. O el jugador que se aprovechara de un fuera de juego mal cobrado o de un directamente no cobrado fuera de juego para hacer un gol. Sí, mientras que ahora toca hacer el gol, celebrarlo, esperar a que revisen el bar y volverlo a celebrar, lo cual que mata todo tipo de emoción, que al final el fútbol depende de las emociones y depende de que las personas, digamos, se interesen por ese. Es que imagínate, en una final del mundo, tener un gol en el minuto 90, celebrarlo todo el mundo lo celebra. Y que de un momento a otro el árbitro pite y diga que todo el mundo pare. Eso te mata cualquier tipo de ilusión. Sí, te matan tanto los narradores, tanto los jugadores, tanto los equipos rivales, tanto los espectadores. Te mata todo el tipo porque es que al final se le quita lo humano al fútbol, que es por lo cual se hizo tan popular y por lo cual millones y billones de personas lo ven alrededor del mundo. ¿Sí? Y saliendo de pronto de lo que es la filosofía y lo que es los ideales y saliendo de todo lo que es entre comillas, moral del fútbol, si se quiere aplicar el VAR, que al final la herramienta es tecnológica y la tecnología depende de su aplicación. Si se quiere aplicar sí o sí a rajatabla el VAR, una capacitación o que lo hagan personas capacitadas y no árbitros que simplemente tuvieron que estar ahí por una implementación, porque al final el fútbol lo interpretan los árbitros. Es el fútbol, o sea, el VAR se creó para eliminar errores de interpretación, pero al final el VAR depende de la interpretación de los que lo dirigen. O sea que no quita el problema, sino que lo transforma y hace que al final se preste para muchas más especulaciones. No, ¿quién estará detrás del VAR? ¿Por qué hicieron esto en el VAR? Es que estamos en Brasil, estamos en Argentina, estamos en Uruguay. En vez de eliminar el problema, lo agranda y lo modifica. O sea que le salen ramas por las cuales uno podría decir, no, esto pasó por tal cosa, o esto pasó por tal cosa, o esto pasó por esto. Y al final termina siendo un embole que en vez de ser una herramienta para solucionar, termina siendo una herramienta de caos. Entonces, a priori debería ser eliminar el VAR, volver a las bases que hicieron el fútbol tan amado. ¿Sí? Volver a las bases que hicieron el fútbol, que fuera el deporte número uno del mundo. Quitar esto del VAR, o si se va a aplicar, que se aplique por personas que estén realmente capacitadas para ello y que se definan reglas que no se presten por una interpretación que de por sí mataría lo que es el fútbol. Entonces directamente que se elimine el VAR. Que se elimine el VAR porque no puede ser que
el VAR haya sido creado para eliminar la interpretación, pero que su uso dependa de la interpretación de los jueces. No tiene sentido.